continuidad de Café 617. Está con nosotros Angelina. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va a los chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha arrancado la semana? Muy dormida, muy dormida. Muy dormida. Muy lunes, mira, se me nota hasta en la Tiene, carita. tiene los ojitos así achinados. Chiquitones, Achinado. sí. Chiquitones, Yo que sí. estaba viendo series coreanas, la veo ahí en Sí, el... Claro. sí, estuve haciendo Hanging One. Sí. Bueno, ¿todo bien? Todo ¿Descansó? bien. No, ¿No? descansé. No, chicos, tuve un fin de semana muy agitado y por esa esta carita. Qué bien. Es el resultado de esta Qué cara. bien. También agitarse hace bien, ¿no? Sí. ¿Nos va a contar? No, porque no les Digo, No. nos va a contar qué nos trae Eso No, sí. para motivo arrancar de la agite, semana. claro. Claro, no, su vida privada no nos interesa. Ah, no, ¿cómo No. Digo, si nos va a contar algo, Sí, o nos por va a supuesto. anticipar algo. Hoy día les voy a hablar que ayer fue el Día Mundial sin Tabaco, 31 de mayo. Pero muy bien, Entonces muy les bien. adelanto que les voy a hablar de eso. Está presentado el tema y también momento de presentar a un querido amigo, querido colega. Seguimos con nuestras charlas de periodistas, pero en este caso tiene un plus porque nos trae una buena noticia debajo del brazo. Está con nosotros, lo presentamos, José Luis Verderico. Buenos días, ¿cómo le va? Diario 1, ¿Qué tal? Radio Niwil, ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. más Pollito, conocido querido. como El Verde. El mismo, exactamente. ¿Cómo están? ¿Qué haces, querido? ¿Qué Bien, tal, bien. Verderico? Conte, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Cierto, ¿Qué ¿no? hace? Qué gusto Pero verte. hace añazos que nos Uf, conocemos. un montón. Somos de la Villanueva nosotros, nos conocemos. De la Ahí va. Villanueva. Del Claro. Principado de Villanueva, Del como Principado, dice el sí. Daniel Fequeta. Sí, señor, sí, señor. Bueno, la idea es lo que hemos venido haciendo un poquito con queridos colegas y amigos de hace tantos años, estas charlas de periodistas en el café. Puesto un café verde. sí, Puesto se un nota. café. Cuesta conseguirlo, pero hay. Esto Los un ca- acompaño. Claro, cuesta conseguir café. Es el único inconveniente de este café. Pasan Y no- muchos cafés de la ciudad también, ¿no? Sí. Pero bueno. Ah, pero vos conseguiste, Yo me mirá. hice uno a mí mismo. Autoservice. Sí, Está bien. salud. Y de paso aprovechar porque... Y es José- agua en realidad. No, es café, lo estoy viendo de acá. No sé cómo me parece. Bueno, Lo puedo de volcar. No, si café, quieres. café. destilería era Vuelco el un café. poco para que vean. Digo, más allá de hablar un poquito de la profesión y de los medios y demás, José Luis nos trae su último libro, porque es escritor además de ficción, La noche del terremoto. sí, está todavía circulando, Pollito, hace un tiempo. La noche del terremoto es una novela breve de 120 páginas que, bueno, Ahí estamos viendo la tapa. claro, me metí con una especialidad, con algo que me desvela desde que laburo de periodista hace tantos años, los casos policiales. Los casos policiales, claro. Los casos policiales, la continuidad en la investigación y también en los tribunales. Esto es un caso policial real de 1982. Quienes andan por los 60 años, más o menos, seguro que No conocemos se a acuerdan. ninguno. No saben. No conocemos de acá a esta zona ninguno, no. No tenemos. No, yo no tengo 60. Seguramente se acuerdan de una chica que le pusieron en el trago una pastilla Ah, para caballos. para ¿Viste? caballos. ¿Viste? Sí, sí, Ah, sí. eso sigue pasando hoy en día. ¿Sigue pasando? Ese de la gente que se acuerda, Ah. Claro, exactamente. porque es verdad, yo también me acuerdo de eso. María Cecilia León tenía 17. Y está involucrada una persona importante, me parece, en eso, ¿no? Estaban involucradas 3 personas, por lo menos 2 importantísimas. Hoy son tipos que superan los 60 años largamente, son empresarios, hijos de político renombrado y fallecido otro de ellos. María Cecilia León tenía 17, iba acá cerquita del Colegio Martín Zapata. Pareció un mito, una leyenda urbana, pero Sí, era totalmente. real Exacto. y fue una historia grave, triste. Quedó impune, por eso en el libro planteamos eso. La impunidad que se resiste finalmente termina develándose. Y el telón de fondo, los terremotos. El de Mendoza del 85, San Juan del 44. ¿Y cómo vinculas esta historia que vos bien definías como una especie de leyenda urbana que circuló durante mucho tiempo con hechos reales y en este caso específicamente los terremotos en Mendoza, ¿no? Bueno, en la ficción, viste que está casi todo permitido, mientras Claro, sea por creíble, supuesto. verosímil, concordante y todo lo Esa es demás. la licencia que tenemos los periodistas, ¿no? Los periodistas que escribimos, que en periodismo la idea es registrar lo que pasó. Claro, que sea comprobable. En la literatura, bueno, es dejar volar la imaginación. Bueno, aquí la vinculación con los terremotos es que hay una testigo clave del caso de Marina Corina León en la ficción, no María Cecilia como en la realidad, una tal Andrea Silva, que supo la verdad de lo que pasó aquella noche. ¿Quién le puso la pastilla para caballos en el trago? Y ella va un poco desandando y se transforma casi en una búsqueda de parte de un genealogista, porque justamente Andrea Silva se ha salvado de 2 terremotos. Ah, mirá. El primero
casi por estilo de vida, se va de una ciudad a la otra, y el segundo porque recibe amenazas de la gente que cometió el crimen y tiene tanta suerte que escapa de las amenazas y escapa del segundo terremoto, hasta que un genealogista, que es el investigador del caso, la encuentra. Y ella revela toda la historia como fue. La historia va contada por partes y el final queda a cargo de la única testigo del episodio. ¿Es una novela? ¿Qué es? ¿Es una novela? Es una novela ¿Es ficción? breve. No, es una novela breve, sí. es ficción en un 50%. O no ficción. Y la información restante, el otro 50%, es periodismo. Qué fuerte, e ¿no? investigación. Sí, sí. Todavía se acuerdan acá, che. Lo hemos comentado en el diario, en la radio. Bueno, ese tuyo de recién. Claro, Sí. yo recuerdo Lo haberlo replica leído en la gente. algunas revistas en algún momento, ¿no? Sí. Porque era gente importante la involucrada, porque se le dio un calmante, como pasan muchos boliches, que le meten a las chicas algo para abombarlas. En este caso, ¿sabes qué fue? Puntualmente lo Ah. charlé en algún momento con Sí. un proveedor de medicamentos para veterinarios. Una pastilla para excitar yeguas. Uf. En el proceso de procreación y demás se utilizaban ciertas pastillas. Qué locura. Bueno, uno de los 3 implicados tenía caballos. Era un tipo joventón, irresponsable absolutamente. Pero bueno, la impunidad que se acabó en el libro, en la historia real, funcionó bastante bien. Lo sacaron a Estados Unidos. Hablé con una testigo del caso que me contó hace un tiempo, a propósito de la aparición del libro, me dijo, tal persona me llamó y me dijo, me voy a Estados Unidos. Volvió 5 años después. Hoy tiene un café en el centro. Stop. No. Wow. José, Sí, ¿cómo nace en vos? Bueno, nos conocemos justamente cuando arrancabas en el Vos diario Uno. podrías dar Sí. esa respuesta, ¿no? No, pero yo quiero que la des vos. ¿Cómo nace en vos un poco el oficio, pero también la pasión? Vos lo definiste de alguna manera así, por los temas policiales, por estos casos que suelen conmover a la gente, que parecería que no despiertan la atención porque en muchos casos rozan lo escabroso, hasta el morbo, pero que sin embargo terminan atrayendo la atención de los lectores y de la gente en general. ¿Cómo nace en vos esto, descubrirlo como una vocación y como un laburo de hace más de 30 años? A ver, yo creo que todo empezó desde pibe. Yo era muy lector de revistas, de historietas. O sea, el manguito que ganaba a los 11, 12 años era para comprar Patoruzú, Isidoro Cañones y demás. Claro. Después empecé con la lectura de los diarios. En la casa de mis abuelos llegaba el diario. Y tengo una imagen vívida a propósito de los casos actuales, de levantarme los domingos en la mañana y que en la casa estuvieran leyendo los diarios y a veces hablando de películas de misterio que habían visto, Ajá. películas policiales, y leyendo la sección policial. Y encaré por ahí. Después ya con el tiempo, afortunadamente, rápidamente definí que estaba entre abogado y periodista, decidí ser periodista, que ya hago cosas propias de abogado, porque el periodismo judicial Claro, también es uno. exacto. Sí, la investigación periodística de casos policiales es muy similar al trabajo que hacen los abogados. Y cuando entré al Diario 1, que nos quedaba aquí a la vuelta en la calle de Exacto. Pedro Molina, en el Tomamos no- café por acá. En el año 95, Pollo. Son gente Pollo. grande ya, hay que Sí, son aclarar. gente No, grande. Claro. Pero afortunadamente, doble 5 a la cabeza. Entrabas al diario y había que hacer de todo. Pero había que acompañar a la gringa en policiales. a la Claro. Caterina Givilaro. Caterina Givilaro, una Y los policiales, leyenda de. creo que son una escuela. Del periodismo de policiales aquí en Mendoza. Sí, sí, los policiales son una escuela Ujú. de periodismo, como los deportes. Grandísimos Claro. escritores surgieron de por supuesto. las redacciones de De la parte de policial y de deporte también. ¿Y coincidieron en algún momento los tres trabajando? No, yo no. No. Con el Pollo, sí, claro. Sí. Pollo fue mi jefe durante algún tiempo. Pollo, es una. No, es que cada vez que pasan más días me Claro. sorprende Luis Ábrego que tiene. ¿Cuántas todo- vidas, ¿Cuántos dice? pollos? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos pollos ha habido? ¿Cuántos Claro. pollos han habido? ¿Cuántas O sea, vidas, cuántas Y el- vidas en mi vida? Y el tema de la literatura y del arte se impregna porque la vieja redacción del Diario 1 estaba prácticamente llena de periodistas, pero que también eran autores, poetas, publicaban. El Pollo Ábrego, la Patricia Rodón, Claro. entre otros, el Jaime Qué bien. Correas, el Negro Valle, Fernando Toledo, el Sí, precoz Fernando Toledo. Precoz Fernando Toledo, así Y le un decían. día, y tiene que ver con la novela, Manuel de Paz, que era nuestro jefe, Claro. columnista de Diario 1 hoy. Gran abrazo a Manuel, ¿eh? Sí, por Gran supuesto. abrazo a Manuel. Sabemos que nos escucha, nos ve, nos lee. Está en Capo, todos lados. un capo. Un día me dice, che, ustedes veo que hay varios que publican y escriben, son poetas, literatos, pero acá nadie escribió un libro sobre terremotos, algo tan nuestro como los terremotos. Y la mirada aguda de Manuel de Paz Y le a mí me recogí sigue el guante. sorprendiendo, claro. Ahora, Mirá tiene que toda la es razón. cierto, ¿no? Sí. Claro. ¿Y es porque por miedo? ¿Por qué No. no hemos escrito sobre los terremotos? Después decía, che, algo tan nuestro como los Claro. terremotos, nadie escribe, ni siquiera Exacto. en poesía.
Bueno, después yo recogí el guante, años después apareció, publicada La noche del terremoto, y mientras estaba investigando, casi terminando el libro, empecé a googlear imágenes, porque hablamos del terremoto de San Juan del 44, que de alguna forma apuró la apertura del Hospital Central, Exacto. y ese la vínculo con Mendoza, y el terremoto del 85. En ese Google y demás, me parece que existió en Mendoza, en el año 1840 y pico, una novela que se llamó exactamente igual, No me digas. La noche del terremoto. Es una novela mito o leyenda, porque muchos hablan de la novela, pero nadie dice que la pudo leer realmente. Ah, mira. La escribió un chileno, Máximo Cubillos. Ajá. Dirigía lo que hoy es el Colegio Nacional Agustín Álvarez. Muy antepasado de la Socorro Cubillos. Chileno, dirigió una escuela aquí en Mendoza, volvió a Chile, murió en Chile, ha escrito tratados navales y demás. Está publicada por pequeñas partes, pero no la encuentra nadie en un libro, en un diario que aparecía en Mendoza que se llamaba El Constitucional. El Constitucional, claro. Sí. La novela La noche del terremoto de Máximo Cubillos hablaba de la mayor tragedia que vivió Mendoza en esas lides, el terremoto de marzo de 1861. Y fue una coincidencia, yo estaba terminando y dije, pero este es mi título. Mi título es en el título, Terremoto y de noche, es mucho mejor, ¿no? Claro, tal cual. Te julepeas un poco más. Qué coincidencia, pero qué fuerte que es meter un terremoto en el medio de una novela policial, ¿no? Porque Sí, es sí. lo no calculado, digamos, Sí. ¿no? Sí. Lo que te sorprende de alguna manera. Lo que pasa es que el terremoto figura más allá de lo literal, figura como un símbolo de la impunidad. Sí, O sea, de hechos policiales que causan un terremoto, incluso a nivel familiar y hasta a nivel social, sí, sí. y esa impunidad que viene a ser como el segundo terremoto. Es decir, esto no camina nunca más. Bueno, en el libro tratamos de contar esa historia hasta el final. José, bueno, obviamente venís del periodismo gráfico, ¿no? Ahí contábamos un poquito esa historia, pero a mí me sorprendió para bien cuando arrancaste con tus incursiones en Niwil, Sí. porque, bueno, lo haces con la misma solvencia y capacidad con la cual estás hablando ahora, charlando ahora con nosotros. Nunca se pierde ese amor por escribir y por el periodismo gráfico, ¿no? O a vos la radio también se sorprendió. No, la radio es mi primer amor. Mi primer amor de los 4 o 5 años, cuando con mis viejos vivíamos en la Patagonia. Te hablo de los años 70, donde no había cable. Claro, había la algo de radio televisión. era todo, ¿no? Y había radio en la casa de mis viejos, acá en la casa de mis abuelos. Yo entraba a la casa de mis abuelos en Buena Nueva y escuchaba la radio, creo que desde la vereda hasta el gallinero había radio todo el tiempo. Servando Juárez y otros. Sí, obvio. Y yo quise ser locutor, empecé estudiando locución. Me fue bastante bien con eso, pero había que comer, digamos. Entonces empecé a escribir. Tenía buena redacción, leía mucho. Y bueno, y así empezó la historia más del escritor. Con el tiempo, ese viejo amor, nos reencontramos. La Celestina fue Karina Escandura en Radio Niwil, que ella de alguna forma me tendió un puente que estaba roto, por una cuestión de conducciones anteriores, que vos sí, que vos no y demás. Y me tendió el puente y pude trabajar en Niwil desde el 2022 hasta Mirá hoy vos. en día. Vos sabés que... Con el Andrés Gabriel y con el Javier Claro. de la Mayor, Claro. con el Julián Imacio. Y se produjo este proceso que están viviendo ustedes ahora, ¿no? Gente de la gráfica o la radio que unifican frente al micrófono o una cámara de televisión o una computadora. Tal cual. Me quedé enganchado con el tema de la ficción y la no ficción, ¿no? Los límites difusos. Me acuerdo haber charlado mucho. Yo antes, una vez por semana, tenía una reunión donde iba, entre otros, el Ramón Ávalo, ¿no? Sí, claro. Un referente que había sido periodista en su juventud, en los años 50, y que contaba que estaba en el diario La Calle y que cuando no tenían noticias la inventaban. Digamos, ¿no? Y Hacían venía- literatura. Era literatura. Y él lo reconocía y dice, no, era nuestro aspecto literario. Y lo policial era Ahora Claro. es imposible, porque ahora vos, una muerte está registrada, Claro, total. cada Sí, hecho claro. queda Hay en miles de demasiada medios, info. en redes sociales. Hasta cámaras de seguridad. Claro, pero en aquel Bueno, momento estamos había que saber huelga por todos escribir. lados. Había que saber escribir Totalmente, para sí, contar sí, una sí, historia sí. y que además, como era mentira, tenía que ser creíble, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, el periodismo y la literatura están estrechamente vinculados. Total. Antonio Di Benedetto Claro, sí. cubre, y está publicado en algunas partes del libro, el terremoto de San Juan del 44 en Exacto. su rol de periodista. Después se convierte en ese grandísimo escritor que todavía vive para Sí, nosotros. el más grande para mí, desde mi Y punto que de vista. dejó testimonio en gente que todavía vive y que laburó con él en el diario Los Andes, por ejemplo, y después toda la literatura que ha publicado. Y vos sabés que advierte un poco eso en uno de sus cuentos, y me fui con Di Benedetto. Falta de vocación se llama un cuento, donde un periodista, que a la larga era él,
vive en un conventillo y le aparece un vecino que casi no sabía leer ni escribir y le muestra un cuaderno, le dice, mire, yo escribo esto. ¿Usted cómo lo ve? Y ahí empieza esa ida y vuelta y el replanteo de la vocación y la confirmación de algunas habilidades, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Y dónde meterse? ¿Literatura o periodismo? Y a veces el límite difuso y los fantasmas de la profesión. Inauguraste también con el trabajo más literario un personaje que incluso ha trascendido y que a mí a veces me sorprende porque estoy hablando del detective Ming. Sí, por supuesto. El detective Ming. Sí, sí, Que muchos chicos en las escuelas se lo dan para leer y yo a veces me entero, ¿no? Que José Luis Verderico, el autor del Detective Ming, va a estar en tal escuela, ¿viste? Y los chicos, Sí, porque lo veo además con mis hijos y demás. Y no deja de ponerme orgulloso, porque nos conocemos y porque... Sí, claro. Digo, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cómo sigue la beta literaria? Bueno, el Detective Ming, una línea sobre esto, empezó en el 2015, fruto del trabajo con la Mercedes Fernández en un taller literario. Consigna va, consigna viene, un día la consigna era crear un personaje. ¿Y yo dónde fui? A lo que más sabía. Claro. Dicen que uno tiene que escribir de lo que más o menos sabe. Y terminé creando el personaje de ficción, el Detective Ming, que ya van a ser 10 años que se publicó el primero. Mirá vos. Y cuando se cumplan los 10, el año próximo, volverá con el segundo volumen. Ahí está, Muy ¿viste? bien. Se lo saqué, se lo sabía. Se veía. Se lo- Vuelve 10 años más viejo, Claro. más experimentado y con el archirrival de siempre. Se han encontrado en las terrazas del pasaje San Martín, porque tiene toques de mendocino. Claro, Eso eso está está buenísimo. Pasea por el pasaje, te cuenta historia del pasaje. Bueno, eso va para el año próximo. Ajá. Pero sí, a ver, laburando muchísimo, escribiendo mucho, escribiendo a veces sobre el pucho, la historia que te hierve en la cabeza y que necesitas abrir la computadora donde sea y escribirla, tomar nota en un papel. Y avanzando, y un proyecto que está avanzando por el libro de Maure, de Avelino Maure, Sí. de los 50 años. Ese Exacto. me impactó a mí. Funcionó Fue mucho por los impresionante. casos policiales. Claro. Che, ¿qué lee la gente? ¿Alguna vez en el Viejo Diario 1? Exacto, una recopilación de los casos policiales famosos. Claro, y la gente le gusta. Sí. Entonces Sí. juntaron un libro, un montón de casos, estoy laburando mucho en eso. El libro de Maure fue una gustada y una sorpresa que hasta ayer mismo, hablando con gente sobre ese libro, que lleva 7 años publicado. Claro, porque la gente conoce las calles de Avelino Maure, pero no conoce la historia. Digamos. Claro, y uno cree, che, la calle Avelino Maure es por el profesor asesinado en el 69, y le toca decir que no. Claro. Es por el abuelo. El Que se abuelo. llamaba exactamente Claro, igual claro. que él, que era director de la Escuela de Comercio Martín Zapata, que fue director de Escuela de Mendoza. La familia Maure tenía aquí Ahí está, cerca, mirá. en la calle Mitre. Estamos viendo mira. la tapa. Ahí al centro, Avelino Maure, docente asesinado. Arriba, Susana Arbues, la esposa, y el que está abajo el cómplice y amigo de ambos, y asesino de Avelino Maure también. Un caso del año 69, que todavía se sigue hablando. Hay gente que, por más que ha pasado tanto tiempo, recuerda que tenía 8, 10, 12 años. Sí. Lo hablaba con un abogado que labura acá cerca. Dice, yo iba por la vieja calle de Las Cañas. Las Cañas, yo y ahí vivía habían ahí. matado a Maure Exacto. y pasaba por la gruta. y Bueno, esas hay un cosas. shopping en el lugar donde lo mataron. Bueno, Es cerquita de la barraca ahí, de donde es hoy la barraca. el claro. puente que te introduce a la barraca por la calle de Las Cañas, todavía quedan 2 o 3 carolinos ahí. Sí. En el Sí. tercer carolino yendo hacia el sur, Ahí. ahí fue el crimen Ahí lo de Avelino mataron. Maure. Exactamente. Y la calle era pura caña. Exacto, sí. Bueno, lo historias que Cañaverales. se cuentan, que uno cuando pibe cree que son mitos, leyendas, y te vas metiendo, y me di cuenta que Maure efectivamente había existido, quién era Maure, su familia, que lo había asesinado la mujer con el amigo Sí, cómplice. incluso hay registros periodísticos de la Totalmente. época, de la cobertura del caso. Bueno, época creo de que- diarios vespertinos. Creo que el Rafa Morán trabajó mucho en la cobertura de eso. El Rafa Morán y el perro Atienza. Y el perro Claro. Atienza. Mendoza tenía el diario El Andino a la tarde, vespertino, que era casi 99% historias policiales. Ah. Y te digo que hoy tenés un montón de casos. La envenenadora de Guaymallén, la descuartizadora de Dorrego. Sí, sí. Podés agarrar un montón de casos, ¿no? Porque no merman, digamos, de alguna No, manera. eso no me Claro, y son Lamentable. espontáneos ni se pueden prevenir. Los crímenes no se El previenen. caso de Maure yo quedé medio obsesionado, ¿viste? Terminé consiguiendo el acceso irrestricto al expediente judicial del año 69, lo encontré archivado en Giol, está impecable el expediente. Salvo unas carátulas carcomidas, el resto está impecable. La tinta, el papel, las fotos en blanco y negro. Y me hice una idea bastante ajustada de lo que había ocurrido realmente, quitando también algunos mitos. Susana Arbues no se casó con el homicida del marido. Claro, que eso En la decía. cárcel conoció a otro homicida
Tienen más de 80 años y viven los dos en San Juan. Fíjate lo que debe ser 2 asesinos conviviendo y durmiendo juntos. Claro, claro. Un amigo me dijo, quizás duerman los dos con un ojo abierto, ¿viste? Cada uno. Claro, está bien esa. Un miedo dormir con él. Y Jiménez Jauregui, que murió hace 3 años, y me avisó un oyente en Will. Estábamos al aire con el Javier, mensaje, y me dice un tipo, soy vecino de Jiménez Jauregui, el que mató a Maure. Se murió esta mañana. Lo encontraron muerto esta mañana. Vive solo, murió hace 15 días. Saca la cuenta. Mira, che, ¿y a vos te tocó cubrir el Sí. caso? Digo, ya me entusiasmé. No, Sí, está buenísimo. quiero preguntarle ¿Viste? todo. Pregunten. El caso Giorgi. Sí, claro. Sí. Qué terrible eso, ¿no? Sí, que se cumplió un aniversario ahora, Sí. ¿no? Claro, Claro. se cumplieron 30. 30 años, sí. 30 en mayo. Fue tremendo eso. Fue Que yo tremendo. acompañé al padre en el reclamo por la desaparición. Sí. Y después, claro, cuando aparece que el padre era el asesino, Era el asesino. fue una cosa que te replanteas un montón de cosas. de Súper cuestiones. choqueante. Qué además. shock. Qué fuerte, ¿no? Qué Crímenes fuerte. de yo Mendoza con el- muy fuertes. Yo con el Jordi tengo una relación particular, entre comillas, diría, pues yo voy habitualmente al cementerio de Guaymallén, que está frente a donde vivía Gil Pérez. Exacto, asesino claro, criminal. claro. Y siempre miro de reojo la tumba de Giorgi y está siempre limpia, siempre con juguetes, flores, regados. Ah, mirá. Se ha convertido en un objeto de culto. Y sí. Bueno, los crímenes de personas jóvenes, Sí, o de niños, en ese caso, de maestros como el de Maure, o el caso de la envenenadora que mató a un niño y al esposo, terminan siendo relevantes para la sociedad. O sea, la sociedad duele, grita a nivel social de que hayan matado a un maestro, un niño, una mujer. Bueno, los femicidios, ¿qué vamos a decir de todo? Sí, ahora Olvídate, tenemos- claro. Sí, sí, sí. Cantidad de femicidios. Sí, el caso de Giorgi fue un caso tremendo. Porque aparte lo enterraron vivo al pibe. Sí, sí. Yo volví a la zona del barrio de la calle Bombal en Dorrego, donde vivía el matrimonio Sí, sí, me con los acuerdo. 3 niños. Volví hace un par de años, porque años atrás había buscado incansablemente hasta que encontré a la mamá del Giorgi. Ujú. La encontré antes de la pandemia, creo que 20 días antes de la pandemia, viviendo en Panquegua. Y terminé confirmando que era una mujer sometida. No dejo de pensar que pudo No haber... era cómplice. Para la justicia sí, no dejo de pensar de que podría haber, cuando el papá de Giorgi lo golpea y se va, no dejo de pensar que esa mujer pudo haber llamado a la policía, pudo haber llevado Claro, a su Claro, haber obvio. hecho Sí, algo. sí, sí. Lo dejó casi morir. 10 horas después, el hombre termina de concretar finalmente el homicidio. Pero me di cuenta que era una mujer destruida. No es para menos, ¿no? Y charlas con vecinos de su adolescencia en Guaymallén me dijeron que ya era una niña destruida. Ah. Que trabajaba en un supermercado como cajera. Era una mujer que iba de la casa al supermercado y de vuelta, bajo vigilancia de los padres, con 19, 20 años, hasta que un día aparece un cliente, pintón, entrador, muy conversador. Viene un día, viene otro, y ella se va con ese cliente. Y arman la familia, y de ahí nació Giorgi. Una forma de escapar de una realidad y meterse después en una mucho más grave. ¿Era el único hijo que tenía? No, era el más chiquito de 3. Quedaron los 2 más grandes. Y después, curiosamente, ellos 2 detenidos en Boulogne-sur-Mer, previa condena judicial y demás. Me enteré de un dato que pareció increíble. Pero tristemente, pero fue real. Habían tenido otro hijo. Estando preso en la Estando cárcel. presos. Eso me lo confirmó ella, Graciela Camargo, hace unos años antes de la pandemia. Y ya el chico tiene como 14 años y fue dado en adopción. Porque ella estaba cumpliendo la condena casi en semilibertad. Él sigue preso en Boulogne-sur-Mer. Y ese chico lo tenía que criar una familia, Claro, como Dios manda, ¿no? Exactamente, claro. Sí, Mira. sí, una Qué historia tremenda. terrible. ¿Y cómo dormís trabajando de esto? Digo, Claro. ¿Soñás? ¿Soñás muchas cosas? Ah, pregunto de verdad. Está buena la pregunta. Está buena Sí. la pregunta. ¿Verdad que soñamos con el laburo de periodista? Sí, por supuesto. Pero por supuesto, Pero- soñamos con el laburo de periodista. No solo con los casos policiales, la gravedad, los juicios y todo. Pero tenés sueños muy locos. O sea, después de escribir. Sí, yo después de muchos años de escribir policiales me empezó a interesar la continuidad de los casos policiales, que era ver en tribunales qué pasaba. Y ahí empecé a ir a tribunales. Más de 25 años ya. Y he estado en juicios donde tenés que estar adentro, no te puedes mover, porque están todos custodiados, porque hay una banda. Ahora en el Polo Judicial. Y a veces he soñado que he estado en esos juicios complicados. Claro, sí, sí, Que sí. te querés ir de ahí y no podés. Pero Vos sabés que Claro. en esto que Sí. lo que dice Angelina, se sueña, claro. lo que dice Angelina, ¿te acordás del pibe que mató a 4 personas en Las Heras? ¿Cómo no me voy a- Mandamos a nuestro acordar? periodista, en otro diario, mandamos a nuestro periodista de policiales al lugar. Nos llama por teléfono y nos dice que había hablado con el niño que estaba en la casa, que era la víctima en ese momento, pero no era víctima, terminó siendo el asesino. Claro. Y tenía el audio, bueno, lo escuchamos y estaba muy conmocionado nuestro periodista y me pide que vaya. Y estábamos comiendo un lomo con otros 5 o 6 periodistas del diario, nos fuimos los 5 o 6 a acompañarlo Heras. a Las Heras, Sí, a me la escena acuerdo. del crimen.
Y bueno, escuchamos el audio, todo, y bueno, es menor de edad, no se puede difundir, el pibe contaba una historia, tenía una capacidad Te de relato. habló del encapuchado. Claro, contó una historia Claro. increíble, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. la cuestión cuál es, quiero ir a otra cosa. Nuestro periodista abandonó el periodismo. Claro, no sé nada. Después de eso, abandonó el periodismo. No pudo enfrentar, primero nos pidió que lo trasladáramos de sección, Te pega eso, ¿eh? le pegó fuerte Le pega, y pidió primero trasladarlo a espectáculos, algo un poco menos sangriento. Terminó en farándula. Y no, creo que no se dedica más al periodismo. Y no, es que- Y yo le doy la razón. Digo, Sí. después de ver lo que vio, nosotros vimos desde afuera la escena. Imagínate él que había hablado con el asesino sin saber que lo era, ¿no? Bueno, a ver, yo Eso sobre ese pasa, caso ¿no? tengo una historia larga, pues estábamos cerrando la edición del Diario 1, era feriado, el día siguiente asumía el Paco Pérez. Y había que terminar todo en tiempo y forma porque el gran día era el día siguiente, asumió el gobernador nuevo. Estábamos cerrando el diario de papel y nos avisaron como a las 11 de la noche de que había habido un crimen en Las Heras. Un muerto. Dijimos, paremos la rotativa, digamos, no imprimamos. Y después me avisaron, yo era jefe de cierre, no hay un muerto, hay 2. Y a los 5 minutos me dijeron, los muertos son 4. Ay, No. no. Y hay un chico que vio todo. Y a las 3 de la mañana supimos que el chico no había Claro. visto todo. Claro. Había cometido todo el crimen. Ay, no, Una historia claro. tremenda. Sí, que Tremendo. a la abuela mata también. Mata al amiguito y a los abuelos del amiguito Claro, y a la exacto. madre del amiguito. ¿Cuánto- Y y vivía enfrente de la casa. Su abuela le estaba lavando la ropa, las zapatillas. La abuela encubridora. Bueno, se fue a vivir con la abuela a Córdoba, después creo que están en San Juan, creo que han vuelto a Mendoza. ahora. Creo que han vuelto, sí. Creo que han sí. vuelto a Ya un Mendoza, chico sí. como de 28, 30 años. Claro, sí. José, Pero- ¿y criminología? ¿Pensaste en estudiar en algún momento? No Ya está, puntualmente. ya se recibió. Ya No, se no, recibió, porque no, pero voy a algunas capacitaciones que hace la gente de la Universidad de la Concagua. ¿sí? El amigo Fuente que nos invita, siempre nos participa. Me gusta interactuar con peritos como Torre, el porteño. Claro, ¿sí? muy bueno. Acá tuvimos algunos peritos notables, el doctor Maciotti en el cuerpo médico forense y demás. Uno aprende con el ejercicio. Claro, Igual hay por casos supuesto. que son distintos, pero a veces mecánicas que se repiten. Y uno termina aprendiendo. Así que bueno. Ahí estamos, despuntando el vicio. Pero muy queda bien. hilo en el carretel todavía. Sí, por supuesto, por No se acaba supuesto, nunca. por supuesto. No, no se acaba. Por lo pronto, digo, más allá de sus libros, pueden seguirlo a José en las crónicas habituales, en las informaciones que publican en Diario 1 y también por las tardes en Radio Niwil. José, gracias, querido. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto grande. conocer las instalaciones nuevas. Está todo muy ¿Te bonito. gusta? Todo muy Me bonito. encanta. Sí, se ve muy bien desde afuera también, ¿eh? Claro. Estuve pispeando. Muy bien. La entrevista Como con buen Valerio, periodista. La entrevista con Valerio. Ah, con Valerio, sí. Qué buena esa entrevista. La entrevista con De la Mayores, pero me quedó una duda. Y A ver, yo siempre con De se la lo Mayores. pregunto. Sí. ¿Es cordobés o me parece? No, te parece que es cordobés. No se Te le pa- va la tonada, ¿viste? Sí, gracias por la invitación. Feliz No. día del periodista Sí, para señor, todos. por Bravo. anticipado. Los Feliz colegas que día. me están viendo, la audiencia en general. José Luis Verderico pasó por el café 617. Hacemos la pausa y ya regresamos hasta las 11. Estamos aquí.